Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la serie de predicaciones bíblicas denominada Los unos a los otros. En esta segunda entrega, el pastor Diego Merelo, basado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, hablará sobre la necesidad de animarnos los unos a los otros. Deseamos que sea de edificación para su vida. Muy buenas tardes, que el Señor los bendiga. Hoy estamos nuevamente para compartir la palabra del Señor. Y en esta ocasión me gustaría invitarlos a abrir la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que dice así: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Oremos. Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte que con tu Espíritu Santo pongas sobre mí las palabras adecuadas para todas aquellas personas que lo están necesitando. Señor, ven con tu Espíritu Santo a mi vida y úsame como un canal de bendición, como un instrumento en tus manos, para edificar la iglesia del Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo me esté llenando y ponga palabras en mí, aun aquellas que no pensaba decir. Que cuando abra la boca me sea dada palabra de Dios para dar a conocer con denuedo el Evangelio. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El domingo pasado comenzamos una serie de prédicas llamadas Los unos a los otros. O sea, cómo tratarnos los unos a los otros de tal manera que nos edifiquemos mutuamente como iglesia. Siempre que la Biblia habla de unos a otros, está implícitamente hablando de un proceso de edificación que la iglesia debe practicar o debería practicar. Ya sea animarnos, perdonarnos, soportarnos unos a otros. Es así que la iglesia entra en ese proceso de edificación mutua. Todos necesitamos que nos animen en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos pasamos por momentos difíciles. Absolutamente todos pasamos por situaciones que nos causan tristeza. Pero Dios, en su infinita bondad, nos ha dejado su palabra para que ella nos anime. ¿Cuántas veces nosotros estamos desanimados, desalentados y leemos algún salmo o alguna palabra de la Biblia y recibimos ese ánimo que estábamos necesitando? También Dios nos ha dejado el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros elevamos una oración al cielo en un momento de tristeza y viene ese Espíritu Santo que nos da nuevas fuerzas para seguir adelante? En medio de una reunión, también ese Espíritu Santo se puede manifestar de tal manera que nosotros salimos animados de esa reunión. Pero también Dios cuenta con sus hijos para que seamos instrumentos para alentarnos, para animarnos unos a los otros. Hermanos, en ocasiones el desánimo ha sido la causa por la que muchos cristianos han dejado a Dios, se han alejado de Dios, o también se han alejado de servirle a Dios en su obra. El desánimo nos hace
retroceder, nos paraliza. Por eso es tan importante que nos animemos unos a otros. ¿Para qué? Para no retroceder, para seguir adelante, para animarnos a vivir una vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. En el versículo que leímos al principio de esta prédica, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice las siguientes palabras: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí Pablo exhorta a los hermanos de Tesalónica a que sigan en el proceso de animarse. Por eso, la última frase del versículo dice, así como lo hacéis, o sea, así como lo vienen haciendo. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que practicaba el ánimo mutuamente y constantemente. Tenían por costumbre animarse unos a otros, pero debían seguir haciendo esta práctica. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que pasaba por pruebas y tribulaciones, como pasaron las antiguas iglesias neotestamentarias y como también pasamos las iglesias de hoy en día y a través de todos los tiempos. Pasamos por pruebas, pasamos por tribulaciones y necesitamos del ánimo mutuo entre los hermanos de cada congregación. Pero la iglesia de Tesalónica era un ejemplo al respecto. Ellos sabían cómo animarse los unos a los otros. Habían aprendido la importancia del aliento y darse ánimo mutuamente. Y eso, querido hermano, querida hermana, es lo que debemos aprender a hacer nosotros si queremos ser una iglesia pujante, una iglesia realmente que llegue al nivel de lo que Dios demanda en este tiempo. Ahora, definamos la palabra animar. Según el diccionario, animar es el acto de inspirar a otros valor, es infundir aliento, esfuerzo, dar afirmación. Les voy a contar una fábula. Yo no sé cuántos conocen aquí la fábula de las ranas. Tal vez la han escuchado en algún momento de sus vidas. Pero esta fábula cuenta que había un grupo de ranas que estaban saltando y dos ranitas cayeron en un pozo profundo. Las dos ranas querían salir de ese hueco, pero como era profundo, las demás ranas les decían: no salten, no van a poder salir. Pero estas dos ranas seguían saltando, pero las demás, asomadas con su cabecita en el hueco del pozo, les decían: no van a poder, dejen de saltar, y le hacían una especie de ademanes. Mientras las dos ranas saltaban, una de ellas logró escuchar lo que las otras ranas le decían. ¿Y qué pasó? Ante tal desánimo que le estaban dando las ranas que estaban en la superficie, esta rana se dejó caer y esa rana terminó muriendo. Sin embargo, la otra rana que quedaba seguía saltando y saltando, aunque las demás ranas seguían diciéndole que no saltara más, que no perdiera más el tiempo, que se dejara caer como su compañera. Pero esta rana las miraba y eso le daba más fuerza para saltar. Y así fue hasta que la rana dio un salto tan fuerte que logró salir. Ahora, ¿qué ocurrió? Resulta que la rana era sorda. Y cuando estaba dentro del pozo y miraba a las demás ranas
Pensaba que le estaban animando y por eso comenzó a saltar con más y más fuerza hasta que logró salir. Gloria a Dios por la sordera de esta ranita, que interpretó como que le estaban dando aliento cuando lo que le estaban dando era totalmente lo contrario. Pero así es como el ánimo actúa en nosotros los seres humanos y nos ayuda a salir de pozos, así como la rana salió del pozo creyendo que las demás la estaban animando. Ese efecto también causa en nosotros cuando queremos salir de situaciones difíciles, de pozos de depresión, de pozos de angustia, de pozos económicos, de pozos de tristeza, de pozos emocionales, de pozos espirituales, que muchas veces no sabemos cómo salir. Y cuando hay palabras de aliento y de ánimo de los demás hermanos, eso es un gran estímulo para que podamos salir de esos pozos. Es que el ánimo, hermanos, nos ayuda a salir de cosas tan profundas que de otra forma no podríamos lograrlo. Es que necesitamos de los demás. No lo podemos lograr solos y por eso somos una iglesia, por eso somos una comunidad. Ahora bien, es interesante la palabra que la Biblia utiliza en el original griego para hablar de ánimo, y es la siguiente: parakaleo. Es una palabra que significa llamar al lado de uno, pero también significa consolar, alentar, animar, confortar. Y esa palabra con esos significados la vemos en diferentes versículos de la Biblia. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18 dice así: por lo tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Alentaos en este versículo justamente se tradujo de la palabra parakaleo. Por eso es que parakaleo no solo significa llamar al lado de uno, sino también es alentar. Aquí le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica que se alienten mutuamente. Esa palabra parakaleo que se puede definir con diferentes palabras que son tan importantes para el ánimo de un cristiano. En el pasaje que leímos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 dice así: por lo cual animaos los unos a los otros. Ahí vemos que la palabra parakaleo se tradujo animaos. Anteriormente vimos que se tradujo alentaos y ahora vemos que se traduce animaos. La misma palabra, exactamente la misma palabra se tradujo animaos. En Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Aquí se tradujo la palabra parakaleo en griego, se tradujo al español en la palabra consolaos. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 8, dice así: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte y parakaleo vuestros corazones. O sea, aquí la palabra conforte es la palabra que deriva de parakaleo. Entonces, todo el significado amplio de la palabra griega parakaleo es alentar, es animar, es consolar, es confortar. Y eso es lo que debemos hacer los cristianos
unos con otros, animarnos, confortarnos, consolarnos, alentarnos mutuamente, y que la iglesia de Tesalónica lo hacía muy bien. Y hermanos, todos necesitamos de un paracaleo, o sea, alguna persona que a través de sus palabras nos anime, nos aliente, nos consuele, nos conforte, desde el pastor hasta el hermanito o la hermanita más nueva en la iglesia. A veces, hermanos, el orgullo se constituye en un obstáculo, porque decimos: no, a mí nadie me consuela, solamente a mí me consuela Dios, yo no preciso que alguien venga y me consuele. Eso se llama orgullo. Sí, hermano y hermana que me estás escuchando, necesitamos del consuelo de los demás hermanos, absolutamente todos los cristianos. También es interesante que la palabra paracaleo se utiliza para describir la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, allá en Juan 14, 16 nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y la palabra consolador aquí es paracaleo. Así como el Espíritu Santo viene a nosotros para consolarnos, así somos llamados como cristianos para estar al lado de alguien, para darle ánimo, para consolarlo, para fortalecerle, para alentarle, para confortarle. Es labor del Espíritu Santo hacerlo, pero también es labor de cada uno de nosotros. Alguien escribió las siguientes palabras: una de las mayores responsabilidades del ser humano es alentar. Resulta fácil echar un vaso de agua fría a su entusiasmo, desanimar a otros. El mundo está lleno de desalentadores. Nosotros tenemos el deber cristiano de estimularnos mutuamente. Muchas veces una palabra de ánimo, agradecimiento o de aprecio ha mantenido de pie a alguien que lo estaba necesitando. Es por eso, hermano, que si estás pasando por momentos difíciles, por momentos en la cual te sentís tirado, desanimado, desalentada, desalentado, yo quiero darte ánimo humildemente, diciéndote que no te rindas, que no bajes los brazos, que vos valés, que vos servís. No creas lo que te susurra el enemigo al oído y que dice que no servís para una iglesia. Si estás pensando en dejar el ministerio porque crees que lo tuyo ya no aporta, porque estás cansada o cansado de hacerlo, yo te digo, no hagas eso. Dios te necesita, la iglesia te necesita, vos valés, vos servís. Nosotros te necesitamos y vos nos necesitas a nosotros. Y yo te quiero dar, aunque sea algo de aliento desde este púlpito. A vos que estás en tu casa y que estás pensando en tirar la toalla, quiero decirte, no tires la toalla. Sigue adelante. Dios tiene grandes cosas para ti, pero no te rindas, por favor. Eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que quiere nuestra carne o nuestra mente carnal. Pero Dios no quiere que te rindas. Dios nunca llamó a nadie a rendirse. Dios siempre nos llamó a pelear. Tú vales mucho. Eres parte del pueblo de Dios, de una nación santa, de un reino consagrado a Dios. Y eso no es poca cosa. Tú eres un hijo, una hija del Rey Altísimo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién te dijo que no vales? ¿Quién te dijo que no te valoramos? ¿Quién te dijo que se terminó tu ministerio? No se terminó nada. Dios no te lo puso en tu corazón. Es algo que muchas veces el desánimo se apodera de nosotros y nos hace pensar esas cosas.
Pero yo quiero decirte ahora que tú tienes mucho para dar. No sé a quién le estoy hablando, pero al que le esté hablando, quiero decirte que hay mucho rollo para tu vida. Hay mucho para dar, hay mucho para ti si tú sigues adelante y no te rindes. Piensa un poco, si te rindes, en qué puede llegar a terminar esa bajada de brazos. ¿En qué puede llegar a terminar el tirar la toalla? ¿Sabes en qué puede llegar a terminar? En que se acaba todo para tu vida. En que te puedes apartar al mundo. En que ya tu vida ya no va a andar al ritmo exigente que tenía antes. Por lo tanto, el alma del ser humano tiende a descansarse y a no autoexigirse por hacer las cosas de servicio al Señor. Pero eso no debe ser así. Eso es el engaño de Satanás para ver los creyentes caídos. Pero Dios necesita un pueblo aguerrido, hermano. Un pueblo que luche, un pueblo que se levante aún en medio del desánimo. Recuerdo lo que prediqué hace algunos domingos, mientras todos lloraban, mientras todos estaban desanimados y estaban enojados con David porque les habían invadido el campamento. Dice la palabra del Señor que mas David se fortaleció en Jehová. O sea, cobró ánimo. Dijo, esto no puede seguir así. Y esa misma actitud es la que debemos tener nosotros en los momentos de desánimo. Quizás los resultados no son los que esperabas, pero Dios no te llamó para que tuvieras resultados en lo que haces. Dios te llamó a ser fiel hasta el final, más allá de los resultados. Sea lo que sea de lo que estás haciendo, Dios te llamó a serle fiel. Y lo más lindo de todo esto, hermano, es que todos podemos animarnos mutuamente. Todos podemos alentarnos. No se necesita un don maravilloso dado por Dios para alentarnos. No se necesita algo tan especial para decirle a alguien qué importante que eres. Te necesitamos en la iglesia. Por eso cada hermano de la iglesia puede cumplir con esa tarea. A veces simplemente un abrazo. Tú dices, yo no sé hablar, no sé qué decir, pero un abrazo genuino, un abrazo fuerte, un abrazo sincero, ¿cuánto transmite a ese hermano que está desalentado o está desalentada? Valorar lo que la otra persona hace en su ministerio. Un simple agradecimiento a cómo esa persona, cómo ese hermano es con nosotros o con el resto de la iglesia. Eso te puedo asegurar que alienta mucho, mi hermano. Porque hay muchos que se están secando literalmente por dentro por falta de ánimo. Y lo están necesitando a gritos. Por eso, fuerza, mi hermano, no te rindas. Eres muy valioso, eres muy valiosa. Y eso es verdad, no son meras palabras. Ahora, ¿cómo puedo animar? Más allá de lo que ya te he dicho. Y bueno, podemos animar con las palabras, con las acciones, pero en cuanto a las palabras, dice Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Miren qué bueno que es eso. La persona puede estar acongojada. Uno a veces ve las caras y se da cuenta que la persona está triste, que algo le pasó. Y es difícil que la persona se abra y que nos diga, me pasa esto o esto otro. Pero un abrazo o una palabra, aunque esa persona no nos pida, una palabra justa, llena del Espíritu Santo, puede cambiarlo todo. Proverbios 16:24 dice así, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma, medicina para los huesos. Qué linda palabra. Algo dulce, algo que te fortalece, un panal de miel, los dichos suaves para el alma.
Y también es medicina a los huesos, es algo medicinal para la persona que lo está necesitando. Convéncete, hermano. Tú que eres una persona que tal vez creas que no puedes dar mucho, convéncete que tú puedes ser un instrumento de ánimo para las personas que están a tu alrededor. Y quiero darte algunos consejos prácticos. Comencemos a observar las cualidades que tienen nuestros hermanos y hagámosle saber que nos damos cuenta de esas cualidades. No se trata de mentirle o de ser un hipócrita con la persona, sino simplemente de reconocer. Y yo sé que eso cuesta, porque es más fácil siempre criticar que animar. Escuché a alguien decir una ilustración que me interesó y que viene al caso. Sabe que los buitres pueden pasar volando por encima de hermosos jardines, pero ni se percatan de las flores y del hermoso paisaje que hay debajo de ellos. Pero cuando ven un cuerpo putrefacto, automáticamente lo reconocen y bajan para devorarlo. A veces los seres humanos somos así. No miramos las buenas cualidades que tienen nuestros hermanos, pero cuando vemos un defecto, ahí nos juntamos para acusar, para murmurar a esa persona que tiene ese defecto. Pero hermano, no seamos como los buitres. Seamos personas que veamos aquellas cosas buenas que tienen los demás. Yo sé que no se puede estar repartiendo flores para todos lados, pero sí es bueno cuando nosotros somos personas que sinceramente y honestamente tratamos de pasar de alto esos defectos y miramos más bien la parte buena o la intención con que lo hizo esa persona y no darle al defecto, o sea, a la carroña que come el buitre. No seamos así con los hermanos. Los hermanos vienen del mundo cansados, desalentados, acostumbrados muchas veces a que sus familias no lo valoren, que los han tratado mal desde chicos, les han dicho cosas que no los ha ayudado para tener una autoestima equilibrada. Y cuando vienen a la iglesia con esos problemas, lo menos que necesitan es estar escuchando las críticas de parte de los demás. Un pastor en una oportunidad fallece y un grupo de personas que le hacía la vida imposible mientras él estaba en el ministerio fueron al funeral y comenzaron a llorar y a traerle flores. Y la señora del pastor los miró a los ojos y les dijo: mi esposo eso lo necesitaba en vida. Yo soy consciente, hermano, que las personas que hacemos algo estamos expuestas a la crítica. Y no me gustaría ni saber las críticas hacia mi persona, porque eso lo único que harían es hacerme doler el corazón. Yo sé que soy un hombre con defectos y también virtudes, como cada uno de nosotros. Pero es tan fácil criticar, es tan fácil señalar a la persona que intenta al menos hacer algo. ¿Por qué no cambiamos la óptica y comenzamos a mirar a esa persona como diciendo: pero esa persona hace algo, esa persona, ese hermano, esa hermana intentan hacer algo por la obra? Sí, pero lo hace mal, lo hace así, lo hace así. Bueno, si lo hace mal, ¿por qué no lo haces vos? Es muy fácil ser un juez implacable, pero ¿por qué no nos miramos al espejo y nos miramos a nosotros mismos para ver cómo somos?
¿Y qué dirían de nosotros de estar en esos lugares tan visibles por los demás? Porque cuando uno no hace nada, cuando uno está ahí sentadito en el banco de la iglesia, va, viene, se va del culto, viene, y no pasa de eso. Qué fácil es simpatizar con todos, qué fácil es caerle bien a todos. Pero cuando uno comienza a poner las manos en el arado, ahí comienza el ataque, ahí comienza la crítica, ahí comienzan a juzgarnos, ahí comienzan a hacer yo lo haría de esta manera, yo lo haría de esta otra. Y no lo digo por mí nada más, lo digo por las personas que quieren hacer algo para la obra del Señor, por todos los líderes o por todas las personas que intentan hacer algo por el Señor. Ellos son los que necesitan más ánimo de parte del pueblo de Dios. Sin embargo, son los que reciben más crítica o algún comentario que se debería hacer de esta otra manera. Pero hermano, ¿cómo vamos a atacar a aquel que realmente está haciendo algo para que la iglesia salga adelante? Todo lo contrario, hay que acercarse y alentar a esos hermanos a seguir adelante. Y por supuesto que tiene defectos, todos los tenemos. Pero ¿cuántas palabras de aliento damos a aquellos que están en el pie del cañón en la obra del Señor? Recuerdo a una hermanita que ya no está ella en este departamento, se fue a vivir a otra ciudad. Ella, cuando yo vine para trabajar aquí en Mercedes y hacerme cargo de la obra, ella al poco tiempo se convirtió a Cristo. Era una adolescente cuando yo la conocí y era una muchacha muy fiel. Ella venía con otra amiguita y se sentaban y escuchaban atentamente la palabra del Señor, sobre todo ella. Le decíamos Mercedita, siempre estaba con una sonrisa, siempre era una persona que era muy agradable a los demás. El solo hecho de ver la constancia que tenía, porque así lloviera, así hiciera calor. Recuerdo una tormenta eléctrica con un tremendo viento que se levantó. Ella vino igual a la iglesia y después trajo a su familia a los pies de Cristo. Y eso solo confortaba mi corazón, porque a un pastor lo alienta el ver que las ovejas son fieles al ministerio, que quieren recibir de la palabra del pastor. Pero no solo se limitaba a eso esa hermanita. Recuerdo con Fabiana regularmente recibir cartitas de parte de ella, tanto para Fabiana como para mí, reconociendo nuestro ministerio, diciendo cuánto nos valoraba. Y eso nos hacía sentir tan felices, nos hacía sentir tan bien, que una muchacha jovencita nos dijera esas palabras, nos llenaba el corazón de alegría, nos llenaba el corazón de gozo, y eso nos animaba. Y a veces esas cartitas llegaban en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos donde estábamos desanimados y nadie lo sabía. Y esas cartitas llegaban diciéndonos palabras justas. Con toda seguridad les digo, esa hermanita estaba guiada por el Espíritu Santo de Dios para dar palabras de ánimo a su tiempo. Porque no es dar palabras de ánimo por dar, es bueno dar palabras de ánimo con dirección del Espíritu Santo. Hoy ya no está, no tenemos esas cartitas. Hoy tal vez somos medios haraganes para escribir y nos resulta más fácil un mensaje de WhatsApp, o podemos usar las redes sociales, pero qué bueno es cuando las usamos para alentar, qué bueno cuando las usamos para dar ánimo, para dar reconocimiento a esas personas que lo están necesitando. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, mi hermana, que le dijiste a alguien, valoro
tu ministerio, valoro la puntualidad que tenés en los cultos, valoro cómo haces tu trabajo, valoro cómo limpias el templo, valoro cómo alabás al Señor, valoro cómo no faltás a las reuniones. Qué importante esas palabras de ánimo en el tiempo justo. Y era algo que la iglesia de Tesalónica lo practicaba constantemente y que debemos aprender de ello. Ahora, hermanos, ya terminando la segunda entrega de esta serie de predicaciones los unos a los otros, ¿por qué es tan importante animarnos mutuamente los unos a los otros? Y seré breve y diré 4 cosas. Primero, porque lo necesitamos. No hay persona que sea tan autosuficiente como para no necesitar del ánimo de los demás. No existe. A veces hay personas que se creen autosuficientes y el ego, el orgullo no les permite recibir ese ánimo, pero por dentro todos desean que alguien los anime. Segundo, porque nos hace sentir útiles, tanto cuando animamos como cuando nos animan. Uno se siente útil animando, pero también cuando nos animan, nos hacen sentir que somos útiles en la casa del Señor o haciendo la obra del Señor. Tercero, porque nos ayuda a no rendirnos. Uno puede estar atravesando un momento difícil en su vida y una palabra de alguien a tiempo ayuda mucho. Recuerdo a un pastor que estaba por rendirse, no quería saber más nada del ministerio. Eran muchas las pruebas, las luchas que tenía. Y él cuenta que simplemente escuchó una canción que hablaba de no rendirnos en la obra del Señor. Y él habla que cuando escuchó la canción de un autor que se llamaba Oscar Medina, él cobró ánimo, cobró aliento. Esas palabras, por más que estaban dichas en una grabación y a la distancia, y vaya a saber cuántos años atrás, hicieron que ese pastor cobrara fuerzas para seguir adelante. Y ese pastor, cuando el cantautor Oscar Medina, que es un mexicano, vino a Uruguay, era una de las cosas que dio testimonio, que una canción específica en un momento preciso lo hizo no abandonar el ministerio, lo hizo seguir adelante. Y qué importante es eso, mi hermano, decir esas palabras en un tiempo adecuado para una persona que lo necesita. Las palabras de aliento nos ayudan a no rendirnos. Y cuarto, porque Dios así lo estableció en su palabra. Si la palabra de Dios lo dice por algo, lo dice. Es que Dios sabe bien cuál es el papel que juega el ánimo en su iglesia. Y como decía el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Yo te animo a que si no lo has hecho hasta ahora, hoy comiences a animar a los hermanos. Y si lo haces, sigue haciéndolo. Tú puedes hacerlo. Y así es que la iglesia va a llegar a ser la iglesia que todos queremos. Si tú amas a la iglesia, tú harás eso por tu pueblo. Tú harás eso por la iglesia que te da el alimento espiritual. Si tú amas a la iglesia, tú querrás que tus hermanos estén bien, que ellos estén fortalecidos, y por eso lo harás. Miren, yo quiero simplemente terminar dejándoles una pequeña tarea. Mi hermano, piensa en alguien que está en la iglesia,
Tal vez no tienes mucho contacto con esa persona, pero quizás está necesitando una palabra de aliento o un gesto que lo haga sentir diferente a lo que se está sintiendo. Escríbele o háblale personalmente mejor y sea sincero. No le diga cosas por decir, simplemente sea sincero y dígale las cosas que salen de su corazón. Tal vez esa persona lo está necesitando. Tal vez ese hermano o esa hermana están pasando por un momento de sufrimiento. Quizás puedes resaltar las cualidades que tiene esa persona o la cualidad que tiene esa persona. Y hazlo. Tal vez notas que esa persona está desanimada. Últimamente nos vemos poco las caras, pero te has dado cuenta o percibes por el Espíritu Santo que esa persona está desanimada o está pasando por un proceso de prueba, de lucha que le está haciendo bajar los brazos. Y ahí puedes mandarle a través de un WhatsApp igual o personalmente o a través de una carta una palabra de aliento, de ánimo, diciéndole que esa persona vale, diciéndole lo importante que es para la iglesia, lo importante que es que ella siga adelante, que todos valoramos ese esfuerzo. Dios te la pondrá en el corazón. Yo te pido que nos tomemos esta semana para enviarle a alguien un mensaje de aliento, de ánimo, como la palabra de Dios nos pide. Hermano, yo no sé cómo está esa área en tu vida. Tal vez eres tú el que necesitas ánimo y te lo quiero dar. Adelante, mi hermano. No te rindas, sigue adelante. Hay mucho camino por andar. El diablo te quiere destruir, pero Dios está contigo. No temas ni desmayes porque Dios está contigo donde quiera que vayas. Un versículo bíblico que les puedas escribir, un versículo personalizado, le puede cambiar la vida, le puede levantar los brazos, lo puede hacer permanecer en pie. Y si sos esa persona que estás desanimada y que dices nadie me reconoce, eso no significa que tú no lo puedas hacer con los demás, que no puedas dar ánimo a otro. Tal vez eso te haga sentir mejor. Tú necesitas ánimo, pero estás dando ánimo a otros. Conozco algunas personas de esas, que cuando la íbamos a visitar, por ejemplo, al hospital, en vez de darle ánimo nosotros a esa persona, ella o él nos daba ánimo a nosotros. Eso lo viví. Es increíble cómo Dios en medio de una prueba puede fortalecer a una persona de tal manera que aún estando en necesidad y necesitando del ánimo, te esté dando ánimo a vos. Y nos veníamos ministrados de esa visita. No digas que nadie te reconoce. Comienza a partir de hoy a hacerlo con otros. Y hermanos y hermanas, en esta semana, manos a la obra. Y te puedo decir que veremos los resultados de edificación, de animarlos los unos a los otros. Que Dios te bendiga ricamente. Oremos para culminar. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por continuar con esta serie los unos a los otros. Hoy hablamos del ánimo. Y qué importante, Señor, es saber que debemos animarnos unos a otros. Qué importante es saber que tenemos palabras para poder hacerlo, que no se necesita un don especial, que simplemente poniendo disposición en nuestro corazón para hacerlo, tú nos usarás como instrumentos en tus manos. Señor, que a partir de hoy, si no lo estábamos haciendo, comencemos a animar y a no desalentar, sino a animar a los hermanos que nos rodean, porque todos lo necesitamos en algún momento de nuestra vida.
Padre, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga ricamente y nos vemos el domingo que viene. Si Dios quiere, podremos tener el culto presencial de Navidad. Pero eso se los voy a avisar en el correr de la semana. Ahora, si no tenemos reunión, bueno, vamos a seguir a través de este medio con las prédicas habituales. Dios te bendiga, mi hermano.